Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver dos temas que son importantes para la materia de ciencias de la salud. El primero es el Sistema Nacional de Salud Mexicano y el segundo es el sistema inmunitario. El primero tiene un poco que ver, tal vez un poco con la administración, pero tiene que ver con cómo se maneja y cómo se accesa a la salud en México. Y el segundo, pues, tiene que ver propiamente con el cuerpo humano, como ya lo hemos estado viendo. Bueno, veamos un poco de la historia del sistema de salud mexicano. Hay varios puntos interesantes que tal vez no conocían del todo. Vean, en 1905, o sea, durante la presidencia de Porfirio Díaz, nace el Hospital General de México. Es el hospital principal, digamos, de todo el país y de la Ciudad de México y todavía funciona. En 1917 se crea el Consejo de Salubridad General y bueno, de esta manera se crea un consejo que sea el órgano rector en materia de salud pública del país. En 1922 se crea la Escuela de Salubridad, de la primera en América Latina y actualmente es la Escuela de Salud Pública de México. En el 25 se amplía el ámbito de influencia de los servicios sanitarios del país en los territorios, puertos y fronteras hacia todas las entidades federativas. En el 31 se crean los servicios de higiene rural y de salud, además de vacunación, higiene escolar y materno-infantiles. En el 35 se crea para todos los estudiantes de la carrera de medicina, es decir, las personas que estudian medicina general y, bueno, y primero son médicos generales, se crea para ellos el servicio social. Esto es que Lázaro Cárdenas, por orden presidencial, dice, los estudiantes de medicina un año tienen que irse a la comunidad a brindar consulta externa y atención porque no hay suficientes médicos, necesitamos que atiendan a la población más pobre, que no puede acceder a servicios tanto privados como públicos porque están muy lejos. Y no sé si fue una buena decisión o mala decisión. Yo pienso que más bien es mala, pero bueno, no es mi papel. La política desde entonces y hasta ahorita lo dice así. Dijo Lázaro Cárdenas, es una forma en la que los estudiantes de medicina van a devolver al país los conocimientos y su carrera adquirida. Y bueno, de esta manera, los estudiantes de medicina antes de titularse se van un año a ser médicos de algún pueblito en México. Nació en el 35 y esto es todos los años hasta la fecha de hoy. En el 37 nace lo que hasta ahorita es la Secretaría de Salud, pero con otro nombre, la Secretaría de Asistencia Pública. En el 43 nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En el 44 se crea el IMSS por parte de un decreto presidencial del entonces presidente Manuel Ávila Camacho. En el 58 se afianzan las reformas para ampliar la cobertura en salud hacia toda la población. En el 60 se reformó el artículo 123 que le otorgó derechos sociales a las trabajadoras del Estado y ahora se crea el ISSSTE. Vamos a explicar en qué funcionan estas dos después. Bueno, a finales de los 70 la salud pública llegó a un límite y ya no pudo atender a todas las personas, por lo tanto crece el sector privado. En el 79 se inicia el programa IMSS Coplamar, después se llamó IMSS Solidaridad y después IMSS Oportunidades. Actualmente es IMSS Bienestar. Ahorita vamos a explicar qué es. Del 82 al 2002 se da una serie de reformas. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, Salubridad y Asistencia cambia de nombre al llamarse Secretaría de Salud. Y en el 2003 se crea el Sistema de Protección Social en Salud, que pasó a llamarse Seguro Popular, que como ustedes saben, en 2020 dejó de existir. Ahora, esta lámina es la más importante. Prácticamente toda esta parte de la clase se resume con esta sola lámina. ¿Qué les dice a ustedes el Sistema Nacional de Salud? Bueno, son todas las instituciones, todos los recursos, todas las personas que conforman el gran sistema en México para atender la salud de todos los mexicanos. Como ustedes lo saben, hay un sector público y un sector privado, pero en el sector público hay varias ramas distintas hacia sectores de la gente distinta a la que va dirigida. Vean, aquí se divide en dos grandes ramos, el sector de la salud, público y privado. Vamos a hablar del sector privado. ¿Quiénes son? ¿Quién lo conforma? Básicamente todos los médicos que participan en la medicina privada, o sea, todos los médicos que tienen su consultorio privado, que atienden en hospitales privados, todo esto por lo que tú pagas, ¿ok? Por quien está formado por individuos que son los usuarios, las personas y los empleadores. Ahora, ¿qué elementos además forman parte de este sistema privado? Bueno, recuerden que hay seguros médicos privados.
Tú pagas una anualidad y tienes acceso a varios servicios, incluidos en tu seguro. Entonces aquí intervienen aseguradoras privadas o instituciones financieras privadas que financian, es decir, ponen el dinero para que funcione parte del sistema privado de salud. Además, ¿quién participa? Proveedores privados. En proveedores, ¿quién provee el servicio? Pues ya lo dijimos, médicos, hospitales que pues están en el sector privado. ¿Quién participa? ¿Quién usa estos recursos? ¿Y quién los paga, sobre todo? La población en general, toda la población en México que tenga la capacidad de pagarlo, nada más. Como ustedes saben, México es una nación que tiene muchos matices en la población. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene poco dinero. Entonces, no toda la gente puede pagarlo. De hecho, es poca la gente que puede pagar sistemas de salud privados. Por eso es que aquí se especifica que puede acceder a este tipo de salud cualquier persona siempre y cuando pues pueda y quiera pagarlo, ¿ok? Lamentablemente para no todos es así. Por eso venimos de este lado. Sector público. ¿En qué se divide? En seguridad social y en secretaría de salud. Ahora, aquí en seguridad social, ¿qué les viene a la mente? Seguramente les viene a la mente el IMSS, el ISSSTE, y tienen razón. Hay diferentes instituciones que le dan servicios a los trabajadores de distintos ramos. Por ejemplo, vamos a empezar con trabajadores del gobierno. Trabajadores que tiene afiliado el gobierno federal, ellos son beneficiarios del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ¿Quiénes participan aquí? Todos los trabajadores del gobierno federal, es decir, de dependencias federales, de oficinas federales, son beneficiarios del ISSSTE. ¿Quién puede ser beneficiario, por ejemplo? Maestros de escuelas federales o médicos del ISSSTE, por ejemplo, que tienen plaza federal. Otro tipo, trabajadores del SAT, ¿no? Trabajadores de la Secretaría de Hacienda, trabajadores de secretarías del gobierno federales. No, ahí no intervienen las secretarías estatales, para ellos vienen otro tipo de beneficios. Ellos tienen ISSSTE. El ISSSTE, ¿por quién es financiada? Es financiada por dos partes exclusivamente el ISSSTE. Vamos a ponerlo aquí en color azul. Nada más tiene dos financieras. Una es el gobierno. Digamos que es la primera mitad. Y la segunda mitad, ¿quién la financia? Los trabajadores, con una cuota de sus ganancias. En dos partes iguales financian el ISSSTE. Hay otra institución muy grande que es el IMSS. El IMSS lo vamos a poner en color verde. El IMSS es una institución de seguridad también a la que pueden acceder trabajadores, pero no son trabajadores del gobierno, sino que son trabajadores de la iniciativa privada. Es decir, muchas fábricas, muchas instituciones privadas, por ejemplo, fábricas, por ejemplo, no sé, muchos negocios que tienen trabajadores, tienen como opción y muchas veces como obligación inscribir a sus trabajadores en el IMSS. Esto porque se hizo pues para que los trabajadores formales, desgraciadamente los informales no, pero sí, al menos sí los formales, de la iniciativa privada tengan acceso a alguna institución de seguridad social. Ahora, el IMSS no es financiada por dos partes, sino es por tres. ¿Quiénes creen que sean esta parte? Bueno, el primer tercio por el gobierno. Pero como ven son tres partes, entonces pues ponen menos dinero que en el ISSSTE. Pero aún así parte del IMSS lo financia el gobierno. El segundo tercio, quien lo financia, el patrón, es decir, el patrón o el empleador del trabajador, por ejemplo, su patrón en la fábrica, el dueño de la fábrica, el dueño de la institución donde trabaja el trabajador. Y el tercer tercio, ¿quién creen que lo compone? Pues el trabajador. Con una parte de su salario se le descuenta y es para financiar su IMSS. Entonces, tres partes financian el IMSS. Es tripartita. Ahora, ¿por qué les quise explicar esto? Pues porque son las grandes instituciones de seguridad social que cubren a mucha de la población, pero no toda. La mayor parte se centra aquí. Ahorita se les explico. ¿Qué otras instituciones son de este tipo? Pues la Sedena, o sea, el ejército, también lo financia parte el gobierno, parte el propio ejército y parte el trabajador. La Marina, igual, ejército y trabajador.
Y Pemex, igual, ejército, la empresa y trabajador. ¿Quiénes son los proveedores? Pues los hospitales, los médicos que sean parte del IMSS o del ISSSTE. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues los trabajadores que sean los beneficiarios o del ISSSTE o del IMSS, pero además sus familias, por ejemplo, sus hijos, nada más familia nuclear, sus hijos, su esposa o esposo y sus padres. Y cuando están jubilados y ya no son trabajadores, siguen siendo beneficiarios de este sistema de salud. Ahora, ¿qué pasa con la población que vive en el sector informal o en el sector privado? Es decir, gente que no es trabajadora ni del gobierno federal, gente que no es trabajadora ni de alguna institución que les dé IMSS, sino gente que vive al día o que vive en el sector privado pero no contrata el IMSS, por ejemplo. Ellos de qué son beneficiarios. Si lo puedan pagar, ya saben, medicina privada, pero muchas veces no lo pueden pagar. Entonces, ¿dónde entran ellos? Toda la gente que no tiene ningún seguro médico, ni un seguro privado, ni ISSSTE, ni IMSS o ninguno de estos, ¿dónde creen que cae? Exacto, ¿qué hay aquí? En los servicios de la Secretaría de Salud, que son para gente que es autoempleado, desempleados o que no tienen un tipo de seguridad social. Ahí caen. ¿Para para quién se creó la Secretaría de Salud? Bueno, los servicios médicos de la Secretaría de Salud, ya lo dijimos. Gente que se autoemplea, gente que no tiene acceso al IMSS, al ISSSTE y gente que pues es desempleada, por ejemplo. Gente sin ningún seguro. Ahora, ¿qué instituciones le dan atención médica a esta gente? Recuerden, gente sin ningún seguro social, sin ningún seguro médico, perdón. La Secretaría de Salud Estatal, por medio de hospitales, clínicas y hospitales generales y centros de salud, que son los que ustedes conocen como CESA, por ejemplo, ahí se atiende la gente sin ningún tipo de seguridad social. ¿Dónde más? Hay regiones geográficas donde la Secretaría de Salud nunca llegó porque no lo planearon o lo que sea. Entonces el IMSS, parte del IMSS dijo, bueno, nosotros ya le otorgamos seguridad social y servicios de salud a trabajadores, pero ¿qué tal si llevamos también servicios de salud a gente que no es trabajadora, a gente que no tiene ningún trabajo formal, que es desempleada o que simplemente no tiene ninguna seguridad social? Entonces, para esa gente, en ciertas comunidades remotas, lejanas y sobre todo de alta marginación, de pobreza, hay hospitales de IMSS Oportunidades. El IMSS Oportunidades es una rama especial del IMSS, no es digamos la común y corriente, es una rama del IMSS que se encarga de dar atención también a la población pobre, a la población que es autoempleada o a la población que no tiene seguridad social. Para ellos fue creado también el IMSS Oportunidades. Entonces, como ven, hay dos instancias que le dan seguridad a la gente sin ningún seguro médico. El IMSS, que ya dijimos IMSS Oportunidades, que ahora se llama IMSS Bienestar, y las Secretarías de Salud Estatal. Por ejemplo, ¿qué hospitales conocen de la Secretaría de Salud Estatal? El Hospital General de Tlaxcala, el Hospital Infantil de Tlaxcala, el Hospital de la Mujer, los que están en la zona de hospitales, los centros de salud, propiamente los que se llaman así centros de salud, son de Secretaría de Salud, dirigidos a población sin seguro médico. ¿Cuáles son el IMSS? Pues ya saben, ¿no? El Hospital de la Loma, hay un hospital en Apizaco, las clínicas de medicina familiar. ¿Y el ISSSTE cuáles son? Pues el Hospital del ISSSTE y la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE que está por Tizatlán. Bueno, estas son los que están aquí en Tlaxcala. Ahora, recuerdan que les dije que las instituciones de salud eran solamente tres. Bueno, más o menos es así. IMSS, pues solo hay uno, ¿no? Está el IMSS a nivel federal. Solo hay uno, ¿no? Hay un solo a nivel federal que se reparte en hospitales en todo el país. Secretaría de Salud, también solo hay una a nivel federal, pero ¿qué creen? Esta se reparte en varias, en total en 32 secretarías de salud estatales, porque son las secretarías de salud estatales las que actúan como proveedoras de salud, no la Secretaría de Salud Federal. La Secretaría de Salud Federal solamente es normativa. Entonces, por eso se reparte en 32 secretarías de salud estatales. La que proporciona servicios de salud aquí en Tlaxcala es la Secretaría de Salud de Tlaxcala, ¿no? La Secretaría de Salud de Tlaxcala es la que opera el hospital infantil, el hospital de la mujer,
el Hospital General de Tlaxcala, el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de Apizaco. Por eso es que les quería explicar esto. Quedamos que en IMSS solo hay uno, ISSSTE solo hay uno, pero Secretaría de Salud hay 32, porque hay una por estado federativo. Y bueno, ahora algunos puntos importantes en cuanto a salud pública de México. Estas son las gráficas de los grupos poblacionales por edad en México. Como se dan cuenta, esta gráfica acaba más en pico, ¿no? Aquí menos y aquí más, aquí menos y aquí más. Y esta pues ya está más distribuida, más y solamente hasta acá ya se hace el pico. Más y hasta acá ya se hace el pico. ¿Por qué creen? Porque antes la gran mayoría de la población estaba en edades muy jóvenes. Se concentraban acá, de 0 a 30 años. Pero ¿qué creen? Vienen cambios en la población porque la medicina ha avanzado. La gente ahora tiene mayor calidad de vida, ya no se muere de enfermedades, ya tiene mayor acceso a medicamentos, a tratamientos, a servicios médicos, y entonces la calidad de vida aumenta y por lo tanto la gente vive más. Entonces, como vive más, pues obviamente habrá gente más vieja. Entonces, por eso es que estos sectores de la población, los más grandes, de los 40 a los 80 años, está creciendo, se está elevando. Como ven, aquí está viendo más población distribuida en la gráfica. Y bueno, esto es interesante por si se quieren dedicar a las carreras de salud o a las carreras en general que se dediquen. Es importante que tomen en cuenta que la población vieja en México está creciendo y creciendo y crecerá más. Y bueno, esto se ve reflejado en esta gráfica. No encontré una gráfica más antigua, pero bueno, miren, desde 1990 hasta el 2005 y tentativamente al 2030, esto no estamos en el 2030, es una predicción, vean cómo va creciendo la esperanza de vida. En 1990 el promedio era de 70 años, los hombres vivían 67 y las mujeres 74 años. Vean, para el 2010 mejor, esto creció, no tanto, pero crean que a nivel poblacional sí es muchísimo. La media creció a 74.3 años, los hombres viven en promedio a 71 años y las mujeres 77. Y como va creciendo la esperanza de vida, las condiciones de vida y con esto la población de ancianos en México, se estima que para el 2030 la esperanza de vida de los hombres va a ser de 74.6 años, la media va a ser de 77 y de las mujeres va a ser de 79.4 años. Otro dato interesante que tienen que saber de salud pública es la mortalidad general. Estas son las principales causas de muerte en la población mexicana. Como ven, en primer lugar son las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, actualmente está la diabetes mellitus y sus complicaciones. En tercer lugar, primero, segundo, tercer lugar, se mantienen los tumores malignos, es decir, cáncer. Y en cuarto lugar, las enfermedades infecciosas. ¿Qué tipo de enfermedades pertenecen a las enfermedades cardiovasculares? Esencialmente todas las que intervienen en corto infarto del corazón o infarto al cerebro, infarto agudo del miocardio o los llamados entre comillas derrames cerebrales, ¿no? El accidente cerebrovascular isquémico, el accidente cerebrovascular hemorrágico. En segundo lugar, la diabetes mellitus y sus complicaciones. ¿Por qué creen que se vaya elevando? Porque conforme la gente conforme la gente vive más tiempo, hay mayores viejos, pero no mejoran los hábitos de salud. Por ejemplo, hay mucho sedentarismo y hay dieta muy mala. La diabetes mellitus se va haciendo cada vez más presente. Entonces llega un punto en el que hay tanta gente con diabetes que por eso se pone entre las principales causas de muerte. La diabetes mellitus y sus complicaciones. En tercer lugar, se ha mantenido constante, ya rebasado por la diabetes, pero bueno, se mantiene constante los tumores malignos, es decir, el cáncer. Los cánceres más frecuentes de la mujer, el primero, como causa de muerte, cáncer de mama. El segundo, cáncer cervicouterino. El tercero, cáncer de ovario. Y en el hombre, el principal cáncer es cáncer de pulmón, el segundo es cáncer de próstata. Y las enfermedades infecciosas ocupan un cuarto lugar. Otro dato interesante que tienen que checar es esta laminilla que nos presenta los esfuerzos del gobierno porque la gente no gaste. Vean, el gasto real en salud
para que toda la gente pudiera acceder a la salud, más bien pueda acceder a la salud, es este. Es nuestro prisma sin color. Pero el dinero del que dispone el gobierno para mantener a la gente es este prisma, el azul. Entonces, lo que gasta el gobierno para salud es todo, perdón, lo que tiene el gobierno para gastar, es decir, el dinero que tiene el gobierno para la salud es este, pero ¿qué creen? No es suficiente porque lo que en realidad se gasta es todo esto. ¿De dónde creen que sale? Del bolsillo de las personas. Esto se llama gasto de bolsillo. Y el 49%, casi el 50% de la atención en salud todavía es financiada por las personas. Y no necesariamente porque vayas a una unidad de salud pública tienes que estar libre de gastos, ¿no? Ustedes lo han visto. Bueno, espero que no les haya pasado, pero muchas veces van al ISSSTE, al IMSS o al Hospital General y los reciben, no hay ningún problema. Tienen atención médica, atención de enfermería, pero muchas veces les dicen, ¿saben qué? El medicamento que forzosamente necesita su familiar, no lo tenemos, se acabó, no lo surten, no lo cubre, lo que sea, vaya a comprarlo. Y ahí empiezan los gastos de la familia. Gastos médicos, gastos en materiales, gastos en pañales, gastos en X, gastos en Y, muchas cosas. Y encima súmenle la población que está en el sector privado, ya sea porque lo eligen o ya sea por necesidad. Entonces, todo esto ocasiona que casi el 50% del dinero que se gasta en todo el país sea del bolsillo de la gente y no cubierto por el gobierno. Y bueno, ahora vamos a ver algo que se llama los niveles de atención en salud. Niveles de atención. Hay un primer nivel de atención, hay un segundo nivel de atención y hay un tercer nivel de atención. Ahora, vamos a hablar de dinero. ¿Dónde creen que se gaste más? ¿En el segundo, primero o tercer nivel de atención? Muy bien, compañeros. Ya que acaba de crear esta pequeña tabla, vean, hay tres niveles de atención, el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Les puse esto porque son detalles que contrastan, que son curiosos, pero es importante que conozcan. Vean, el esquema es una pirámide. ¿Por qué creen que sea así? Que sea más grande en el nivel de atención, en el segundo nivel la parte de en medio y el tercer nivel la parte más alta, pero la parte más pequeña. Primero les voy a describir qué son los niveles de atención. En México, eh, en México y en gran parte del mundo, los sistemas de salud, las instituciones de salud y los sistemas médicos de atención se dividen en niveles de atención de acuerdo a la complejidad de problemas que puedan resolver y de acuerdo a los recursos disponibles. ¿Qué instituciones son las de primer nivel de atención? El primer nivel de atención es el primer establecimiento al que la gente se acerca, el establecimiento que tienen más accesible, más cerca de su casa, es el establecimiento más común
como les comentaba, al que primero llegan, al que primero tienen acceso, al que pueden llegar sin hacer cita o sin haber pasado previamente por alguna otra parte, llegan luego, solicitan atención médica y son atendidos casi de inmediato. O bueno, eh, en un sistema ideal, claro, sería así, porque sabemos que hay muchas citas, las citas a veces están muy lejanas, muy espaciadas, pero bueno, sí, son las instituciones más básicas o más simples del sistema de salud. Es decir, aquí hay médicos y enfermeras, bueno, o sea, sin ánimo de decir algo más, pero son los menos entrenados, los que menos han estudiado. ¿Por qué? Porque son el grueso de la población de médicos del país. Es decir, son los médicos más comunes que hay en el país, de los que puedo disponer más rápido, a los que les puedo pagar menos, los que puedo contratar muchos para que me resuelvan un montón de problemas. ¿Por qué? Porque financieramente esto es mejor. Le pago menos a un profesionista para que resuelva más problemas. Y al final, bueno, financieramente nada más, yo no soy quien para calificarlo de otra manera, pero desde el punto de vista administrativo y financiero, esta es la mejor estrategia para contratar recursos médicos, porque les voy a explicar ya en específico. Aquí en el primer nivel de atención hay solamente médicos generales en los centros de salud de la Secretaría de Salud. Si nos pasamos al IMSS o al ISSSTE, las instituciones del primer nivel de atención son las clínicas de medicina familiar. Sí hay médicos especialistas, pero al final son médicos generales que estudiaron nada más 3 años más, un entrenamiento que se llama medicina familiar. Por eso en las clínicas les llaman médicos familiares o clínica de medicina familiar. Ambos corresponden al primer nivel de atención, el establecimiento médico más básico, donde se invierte menos dinero. Vean, gasto en salud del gobierno. Nada más invierte el 1% de todo el dinero que tiene disponible para la salud. Pero ¿qué creen? Es el que más resuelve, porque con este 1% de gasto se resuelve el 90% de los problemas de salud de la población. Por eso aquí lo puse, capacidad resolutiva. En pocas palabras significa la cantidad de problemas que puede resolver. El primer nivel de atención, como ven, es el más básico, es el más simple. Es el que tiene médicos generales o médicos familiares, que son los que menos estudiaron. Es el nivel en el que menos se gasta el gobierno, en el que menos invierte el gobierno en salud, pero es el que más resuelve. ¿Por qué? Porque es el más común, resuelve los problemas de salud más comunes, para eso sí están calificados, y por eso es que es rentable, porque gasta muy poco y resuelve mucho. Ahora, cuando una enfermedad o una condición no es capaz de resolverla el primer nivel de atención, se manda al paciente al segundo nivel de atención. ¿Qué instituciones creen que estén acá? Ya no son centros de salud ni clínicas de medicina familiar. Aquí están los hospitales de segundo nivel, o sea, los hospitales generales. Como por ejemplo, ¿cuál? El Hospital General del ISSSTE de Tlaxcala, en el caso del ISSSTE. El Hospital General de la Loma, en el caso del IMSS. O el Hospital General de Apizaco, también del IMSS. Y en el caso de Secretaría de Salud, pues está el Hospital General de Tlaxcala o el Hospital General Regional de Apizaco. ¿Por qué es de segundo nivel y no de tercer nivel? Bueno, porque como ven, se resuelve una mayor cantidad de problemas médicos. Se resuelve lo que no se pudo resolver en el primer nivel de atención, pero este es un segundo filtro. Aquí llega el 9% de la población que no se pudo curar en el primer nivel de atención, pero sí llegan acá. Por lo general, aquí reciben un tratamiento más especializado con especialistas médicos de segundo nivel, por ejemplo, cuáles pueden ser especialistas médicos troncales, como se pueden llamar los troncales. Arribita del primer nivel de atención, los especialistas más básicos, por ejemplo, el médico internista es el que resuelve la atención del adulto sin operarlo. El cirujano general es el que resuelve la atención del adulto, claro, específicamente de las enfermedades que atiende el cirujano general, pero con cirugía. El ginecólogo resuelve la atención, ginecología y obstetricia, resuelve la salud de la mujer en cuanto al aparato reproductivo y al embarazo. Y el pediatra resuelve la salud del niño y del adolescente. Entonces, esas 4 especialidades son las que tiene que haber en hospitales de segundo nivel. Como ven, el gasto en salud aquí es mayor, recibe el 14% y la cantidad de problemas de salud que puede resolver es del 9%. Está en medio, ¿no? Recibe una cantidad media de dinero y también resuelve una cantidad media de problemas. Ahora,
Hay algunos problemas de salud que no se pueden resolver en el segundo nivel de atención. Problemas de salud muy graves. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, enfermedades cuyo tratamiento es muy costoso, muy complejo o que requieren un nivel de especialidad médica muy elevado. Entonces, estos pacientes, ¿a dónde van a dar? Al tercer nivel de atención. Como ven, el tercer nivel de atención es muy costoso. Recibe el 85% del gasto del gobierno en salud. ¿Y qué creen? Solo resuelve el 1% de la cantidad de problemas de salud de la población. Pero esto existe porque este 1% de la población no encontraría la cura, el diagnóstico o el tratamiento jamás en el segundo nivel de atención o en el tercer nivel o en el primer nivel de atención. Tienen que acudir hasta el tercer nivel de atención, el más especializado, para encontrar una cura. ¿Qué hospitales entran acá? Hospitales de alto nivel, por ejemplo. El Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho de Puebla, es del IMSS, conocida entre comillas como San José. No se llama San José se llama la colonia donde está, pero bueno, el hospital del IMSS de San José es de tercer nivel. Allá hay medicina de muy alto nivel, hay neurocirujanos, hay oncólogos, hay cirujanos oncólogos, hay neurólogos, hay también especialistas para los niños, neurólogo pediátrico, cirujano cardiotorácico pediátrico. Esto lo van a encontrar únicamente en el tercer nivel. En segundo nivel no lo va a haber, únicamente hay especialistas troncales. ¿Y qué hospital del ISSSTE recibe esta denominación de tercer nivel? En Tlaxcala no hay hospital de tercer nivel del ISSSTE, son enviados a Puebla, al Hospital Regional del ISSSTE de Puebla. Del IMSS ya dijimos, no hay hospital de tercer nivel en Tlaxcala, son enviados a Puebla. ¿Y qué creen? Lamentablemente también en Secretaría de Salud no hay hospital de tercer nivel más que uno en Tlaxcala. Sí hay hospital de tercer nivel, pero nada más para niños. El Hospital Infantil de Tlaxcala tiene ambas funciones, ser hospital de segundo y de tercer nivel. Ese sí se puede llamar hospital de alta especialidad. Es del gobierno del estado y es el único que hay para atención especializada de los niños. Para adultos no hay hospital de tercer nivel, desgraciadamente. Tienen que irse a la Ciudad de México o a la Ciudad de Puebla. Y bueno, esta es otra gráfica donde podemos ver los niveles de atención y la distribución del gasto. Como ven, el primer nivel resuelve casi el 85% de los problemas de salud de todo el país, el segundo nivel el 12% y el tercer nivel únicamente el 3%. Pero ¿qué creen? El gasto está al revés. El primer nivel que más resuelve es el que menos recibe en cuanto a dinero. El segundo nivel está digamos que a la mitad y el tercer nivel es donde más se recibe y se gasta dinero. Y bueno, esta otra gráfica nos indica la cantidad de afiliados que hay por millones de habitantes en México de acuerdo a los sistemas de salud. Vean, el 6.7% de la población o 1 millón de personas están afiliados al ISSSTE. Entonces, como ven, el ISSSTE atiende a poca gente realmente. En segundo lugar está el IMSS, que cuida de la salud de 33% de la gente, o de 84 millones de personas. Pero vean dónde cae la gran cantidad de personas. En el 49.9% de lo que es el Seguro Popular o la Secretaría de Salud, que ahora es INSABI. Protege la salud de 53.3 millones de habitantes. Como ven, la gran mayoría de la gente en México no tiene seguridad social ni de ISSSTE ni de IMSS, entonces cae en los servicios públicos de Secretaría de Salud. El 33% cae en lo que es IMSS y solo el 6.7% en ISSSTE. El resto, que es cerca del 15%, cae en los servicios médicos privados.